Bueno, buenos días a todos. Ante todo quiero agradecer al CIDI por dejarme participar en el Congreso de nuestra sociedad. Y bueno, me tocó una charla que es algo que vemos todos los días, pero que es difícil encontrar en la bibliografía información sobre el tema. El objetivo de la charla es que después de esto podamos eh, tener un abordaje estructurado para el cuidado post-procedimiento luego de la colocación de un drenaje en una colección, y de esta manera poder aumentar la calidad y seguridad de manejo de nuestros pacientes y también tener algunos tips para resolver problemas relacionados al mismo que los vemos diariamente. Entonces, cuando uno indaga en la bibliografía, este es un artículo que salió este año, es las guías de Standards of Practice de la Sociedad Americana, y donde, como en toda la mayoría de los trabajos de drenajes percutáneos de colecciones, tenemos mucha información sobre lo que son las indicaciones y las contraindicaciones, pero en general cuando tenemos que hablar sobre el mantenimiento y el manejo del drenaje diario, solamente tenemos un párrafo. Entonces, que después voy a pasar a detallar cada punto, pero me pareció bastante relevante mostrarlo y encontré 3 artículos que me parecieron muy buenos para armar mi charla y los dejo acá por si a alguien le interesa después indagar, que son este trabajo del Radiographic del año 2002 y estos 2 trabajos que están divididos de la revista del CIRSE. Entonces, cuando nosotros terminamos de colocar el drenaje, ya ahí empieza lo que es el monitoreo post-colocación. Entonces, voy a dedicar de hablar de los primeros puntos, que es una fijación adecuada del catéter, un control clínico diario, ayudándonos con el staff de enfermería y los médicos derivadores, un buen sistema de aspiración, una buena permeabilización de nuestro catéter, una curación diaria en control de fijación diario y, como la mayoría de nuestros pacientes se van a ir de alta con el catéter, es importante lo que es la educación del paciente y el control ambulatorio del mismo. Entonces, cuando hablo de fijación, acá tenemos 3 ejemplos. A mi izquierda tenemos el típico sistema de fijación que viene con los drenajes. En el centro, cómo suturar el catéter a piel. Primero hacer un punto a la piel y después suturar el catéter. No hacer un punto que incluya el catéter porque tenemos muchas más chances de desplazamiento. Y a nuestra derecha, además de la fijación con punto, lo que estamos viendo es un sistema de fijación con adhesivos que nosotros por lo menos lo utilizamos en drenajes de colocación compleja. El control clínico diario es fundamental. Nosotros tenemos que entender que nuestra especialidad, a pesar que derive de la radiología, tenemos que tener un conocimiento clínico quirúrgico importante para tener éxito en este tipo de procedimientos. Entonces, la comunicación efectiva con enfermería es importante. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que estén cuantificando y mostrándonos los débitos. El control de signos vitales muchas veces es lo primero que cambia cuando un paciente está evolucionando una sepsis o si un paciente tiene fiebre después de colocar un drenaje, nos esté hablando de una colección subdrenada. Y la importancia de lo que es, como dije, la caracterización de los débitos. No es lo mismo un débito seroso que un débito purulento, un débito hemático. Eso es información muy importante para lo que es la toma de decisiones. Cuando hablamos de sistemas de aspiración tenemos distintos tipos. En el centro de la izquierda tenemos lo que es el aspirofusor fuelle, que es bastante típico acá en la Argentina. En el centro tenemos el drenaje PERA tipo Jackson Pratt y si no las bolsas colectoras. Los 2 primeros que hablé son generalmente cuando uno puede ver diariamente al paciente y estar encima de los catéteres es importante, y lo que es la bolsa colectora, que funciona más con gravedad, también es muy buena, pero no siempre va a ser ideal. Si tenemos una fístula entérica, no necesitamos una bolsa que esté todo el tiempo haciendo presión y aumentando el débito, por ejemplo. La permeabilización se puede hacer en una técnica estéril o no. Una vez colocado el catéter, eso no importa tanto. Se sugiere una permeabilización del catéter con 10 mililitros. En alguna época, al inicio de nuestra especialidad, se hacían lavados excesivos que aumentaban las chances de bacteriemia y se demostró que no era algo que beneficiaba al paciente. Y nuevamente el control de fijación. Eso nos va a marcar si hay un desplazamiento o no del catéter que colocamos. En esta diapositiva quise poner los problemas típicos que nos encontramos en el día a día, que es la fuga pericatéter, el desplazamiento del catéter, un catéter que se obstruye, la fractura del mismo, un aumento del débito o que empieza a venir un débito hemático por el mismo. ¿Cuándo vemos la fuga pericatéter? Generalmente tiene más predisposición los pacientes inmunosuprimidos con mala nutrición, pacientes que se les obstruyó el catéter y que una manera de darnos cuenta de esto es cuando empieza a haber una fuga pericatéter o cuando se desplaza el mismo, o pacientes que pueden tener fístulas entéricas y que por eso aumenta el débito y que el catéter solamente no está siendo suficiente y por eso tenemos la fuga pericatéter. Cuando la fuga es mínima tenemos que tener un manejo conservador, hacer curaciones frecuentes.
y en general estos resuelven espontáneamente una vez que está maduro el tracto fistuloso. Ahora, cuando la fuga pericatéter es moderada severa, es importantísimo el cuidado de la piel porque podemos tener lesiones bastante importantes de la misma. No siempre aumentar el catéter, el diámetro del catéter es ideal. Pacientes que tienen desnutrición y uno aumenta el diámetro, finalmente podemos empeorar la situación. Y la resolución de la causa de por qué está viniendo la fuga pericatéter, por ejemplo, una obstrucción del mismo también nos va a ayudar en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué pasa cuando la fuga persiste a pesar de todos los intentos? Lamentablemente hay que retirar el catéter y tal vez reingresar por otro sitio. ¿Qué causas pueden ser de obstrucción del catéter? Una permeabilización insuficiente, o que haya cambiado el débito y el débito sea mucho más espeso, que tengamos coágulos o piedras, que haya un kinky en el catéter, como vemos en la imagen, o una sutura excesiva en el momento que lo colocamos puede ser que ayude hacia la obstrucción. Cuando también la sospechamos, cuando hay disminución abrupta del débito, cuando hay resistencia en la permeabilización, cuando hay una fuga pericatéter, como dije, o cuando empeora clínicamente el paciente. Acá vemos una imagen de un recambio de un catéter biliar. Generalmente, si es un catéter que va a quedar durante mucho tiempo, se recomienda el recambio cada 3-4 semanas, aumentar el diámetro en un caso como el que voy a mostrar ahora, si es, por ejemplo, un paciente que tiene una necrosis grasa asociada al mismo, o hay veces que hay que cambiar el tipo de catéter. Este es un paciente nuestro, que era un paciente de 65 años, al que se le hizo una pancreatectomía corporocaudal, donde terminamos colocando un catéter, pero el paciente evoluciona al 7º día con fiebre y tuvimos que cambiar nuestro Pictel por un catéter tipo Malecot 24 French, y a pesar de esto el catéter se termina tapando, y finalmente tuvimos que hacer un recambio del Malecot y agregar otro catéter bajo guía para poder hacer un circuito de lavado. ¿Qué pasa cuando se desplaza el catéter? Que esto es una imagen bastante frecuente. Bueno, lo primero que tenemos que ver es evaluar el trayecto fistuloso, hace cuánto lo colocamos, y siempre hacer una recolocación previa a fistulografía y poder recuperar el trayecto. ¿Qué pasa cuando aumenta el débito? Esto nos está hablando de que seguramente tenemos una comunicación con cavidades, puede ser o el estómago, o una cavidad entérica, o puede ser, por ejemplo, una fístula vesical. Es importantísimo la fistulografía porque nos va a ayudar a interpretar qué es lo que está pasando, y hay que tratar de dejar el drenaje el mayor tiempo posible para que se haga una buena maduración de la fístula y eventualmente el posterior retiro. Si esto no tiene éxito, termina muchas veces con una resolución quirúrgica. Este caso lo quise poner, pues un caso interesante, es un paciente con fibrosis quística que tuvo un plastrón apendicular, que fue tratado con un drenaje percutáneo en otra institución y que finalmente a los 2 años vuelve con una nueva colección. Lo drenamos, a pesar de haberlo drenado, seguía viniendo un débito tipo fecaloide, le hicimos una fistulografía donde vemos la conexión con el remanente apendicular y el ciego. Se le puso un dispositivo endoscópico para cierre del ósteo apendicular sin éxito, y finalmente tuvimos que hacer una nueva fistulografía con embolización del trayecto con cianocrilato, con una resolución ad integrum. ¿Qué pasa si nos viene débito hemático? Lo primero es que hay que suspender el sistema aspirativo porque no sabemos qué es lo que está pasando. Generalmente si es sangre oscura seguramente va a ser venoso, se autolimitan generalmente o aumentando el diámetro del drenaje. Si es arterial y se sospecha que es arterial desde un inicio, o porque la sangre es muy roja o porque es pulsátil, hacer una angiotomografía o una arteriografía con posterior embolización, y siempre, si no, hacer una fistulografía transcatéter que nos va a dar mucha información. Este es un caso también lindo para ver, que era una paciente de 20 años con un sarcoma retroperitoneal, con una cirugía muy importante, que finalmente hace una fístula de la hepático-yeyuno-anastomosis, donde le terminamos colocando un catéter que viene durante 15 años un débito bilioso importante y que de un día para el otro se termina tapando, lo permeabilizamos y empieza a venir débito hemático por el drenaje, y lo que hacemos es hacer una fistulografía transcatéter demostrando que tiene una comunicación con la porta por un decúbito de drenaje sobre la porta, y que finalmente con una punción transparieto-hepática portal pudimos cateterizar la fuga y embolizar con cianocrilato, y esa es la resolución. Ahora, ¿cuándo retiramos el drenaje? Cuando vemos las guías del SIR, dice, antes de retirarlo, hacer un control por imágenes que demuestre que disminuyó la colección,
ver que el paciente clínicamente haya mejorado, y si el débito es menor a 10 mililitros, estaríamos en condiciones de retirarlo. Entonces, esta tríada sobre evolución clínica, imagen, control, sí o no, eso dependiendo la institución donde estemos, seguiremos el protocolo. Por lo menos nosotros nos basamos más en la clínica, muy pocas veces hacemos un control por imágenes antes del retiro, y obviamente es fundamental las características y el volumen del débito. Bueno, muchas gracias.